Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 8 de noviembre para compartir una vez más la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a iniciar una serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Y es un precioso recorrido que vamos a emprender y espero que se anime a acompañarnos cada domingo. Y yo recuerdo que cuando empecé a asistir a la Iglesia Evangélica del Camino en Bogotá, en Colombia, donde nací espiritualmente hace ya más de 30 años. Yo me entusiasmé con la lectura de la Biblia y le pregunté a algunos hermanos allí maduros en la iglesia que qué libro de la Biblia me recomendaban leer para empezar. Y la respuesta fue casi unánime. Todos me recomendaron el Evangelio de Juan. Y el argumento que ellos me daban era que el Evangelio de Juan era uno de los evangelios más fáciles de leer y que además lo importante era que el Evangelio de Juan se centraba en el amor de Dios por los pecadores. Yo acepté el consejo y aunque en el fondo yo esperaba que tal vez me dijeran que leyera más bien Daniel o Apocalipsis, que eran libros llenos de historias muy interesantes. Y fue bueno haber seguido el consejo de empezar a leer el Evangelio de Juan para alguien que apenas empezaba realmente a estudiar la Biblia. ¿Y por qué les digo esto? Y es la misma recomendación que les doy. Si usted apenas está empezando en el Evangelio, está empezando a caminar en Cristo, eh, lea el Evangelio de Juan. Y si se quiere unir a nosotros para estudiarlo, pues va a ser de mayor bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Evangelio de Juan encontré el Jesús que mi corazón anhelaba y que la religión me había arrebatado. Ese Cristo que se encarnó y vivió y murió entre nosotros y por nosotros. Ese Jesús humano que sufre y padece como el Cordero de Dios. Aquel Jesús que vino para mostrarnos en la práctica lo que significa el amor de Dios y lo que además demanda ese amor. También vino para mostrarnos ese pastor que ama a sus ovejas y que fue capaz de dar su vida por ellas, pero que además nos comisiona a nosotros también para que continuemos con esa tarea de pastorear su rebaño y, si es el caso, dar la vida por ellas. En aquellos años mi ignorancia teológica era muy grande y aún lo sigue siendo, no voy a alardear de que sé mucho. Y sin embargo, el mensaje de Juan de manera sencilla penetró mi corazón y como lo sigue haciendo todavía hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo también en el corazón de todos aquellos que se acercan al Evangelio de Juan con el deseo de escudriñar y de encontrarse cara a cara con ese Jesús amado que nosotros queremos seguir. Y esto necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan nos muestra al Jesús que rompió las barreras étnicas y sociales al conversar con una samaritana, pero que también nos muestra al Jesús que tuvo la compasión de llorar con los que lloraban y sufrir con los que sufrían, como es el caso de Marta y María cuando murió Lázaro. Y también como en el Evangelio de Juan encontramos en Jesús el poder capaz de dar la vida, como sucedió y resucitó a Lázaro, pero no solo la vida física, sino sobre todo la vida espiritual. Ese Jesús que no solo vino para darle de comer a miles pan y pescado, sino que vino para darnos de comer el alimento espiritual, el pan de vida. Aquel Jesús que no solo caminó por los caminos polvorientos de Palestina, sino que también caminó en el mar de Galilea. Pero sobre todo aquel Jesús que por amor ocupó mi lugar en la cruz del Calvario y caminó por ese camino de muerte y venció a la muerte y se convirtió así en el único camino al Padre. Estos son los hechos que el Evangelio de Juan nos presenta. Y el Evangelio de Juan es un magnífico relato
de aquel Jesús que tú y yo debemos recibir en nuestro corazón y que si queremos la vida eterna, solo Él la puede ofrecer y solo Él nos la puede otorgar. El apóstol Juan afirma en el capítulo 20, en el verso 31, cuál es el propósito por el cual Él escribió este evangelio. Y le leo textualmente lo que dice allí. Dice, pero estas cosas se han escrito, todo lo que hay antes del capítulo 20, todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Por eso es que es tan importante que nosotros lo leamos. Y el Evangelio de Juan entonces fue escrito para que usted y yo podamos tener la vida eterna. Así que en esta mañana lo quiero invitar para que juntos iniciemos este hermoso recorrido por el Evangelio de Juan, que estoy seguro, será mucha bendición para su vida, así como lo fue para la mía y para la de millones de creyentes que han recibido el mensaje de Juan y han hecho suyas las palabras del Verbo de Dios. Así que lo invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es 1 y en esta mañana vamos a ver del verso 1 al 5. Pero antes de empezar, de ir a la lectura, quisiera recomendarle o sugerirle, si me permite, mi hermano, mi amigo, que me ven en esta mañana y me escuchan, que se consiga una libreta, un lapicero, y tenga una Biblia a mano que pueda subrayar. La Biblia se puede subrayar. Si no tiene una, consiga en estos días una Biblia que usted pueda subrayar y pueda hacer sus anotaciones para que llegue a ser su Biblia anotada, donde usted escriba lo que Dios le va hablando a medida que usted la va leyendo y que la vamos predicando aquí. Esa es mi sugerencia que le hago en esta mañana. Y lo que lo invito a hacer es que en esta mañana prestemos mucho cuidado a lo que Dios tiene para decirnos en el Evangelio de Juan, que aunque en esencia es sencillo, tiene cosas muy profundas y muy edificantes para usted y para mí. Y en estos primeros versos sobresalen maravillosamente tres verdades, que son las que vamos a estar mirando en esta mañana. Tres verdades fundamentales para nosotros como creyentes. Y la primera es que Jesús ha existido siempre con Dios. La segunda, Jesús ha creado todo cuanto existe. Y la tercera es que Jesús es la vida y la luz de los hombres. Esos son los tres puntos esenciales que vamos a ver en estos primeros 5 versos. Así que lo invito y vamos en términos generales, creo que vamos a utilizar la Reina Valera. Y el primer verso dice así, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que Juan nos está diciendo? Jesús ha existido siempre con Dios. La expresión verbo que Juan utiliza aquí es la forma en que el apóstol se refiere a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Así que en este evangelio, cada vez que usted encuentra la palabra verbo, se refiere a Jesús, el logos de Dios. Esa es la palabra en griego, logos. Y necesitamos seguir cuidadosamente este argumento para que no nos quede ninguna duda. Y más bien sí nos quede completamente claro a qué se refiere el apóstol Juan cuando nos está diciendo que Jesús es el logos, es el verbo de Dios. Tal vez en esto tenía razón el compositor guatemalteco Ricardo Arjona al afirmar en una de sus canciones que Jesús es verbo y no sustantivo. Y aclaro, no estoy diciendo en ningún momento, no van a tomarme fuera de contexto, que no, la canción no es ni cristiana, ni es completamente bíblica, ni nada. Solo esa expresión me estoy refiriendo para hacer una referencia. En realidad Jesús es verbo y no sustantivo, porque Jesús es el verbo, es el accionar, es la acción de Dios. Así que en ese sentido tenemos que prestar mucha atención a lo que
nos va a ir diciendo el apóstol Juan a medida que avancemos en estos primeros versos. Y en este primer verso, mire esto, el apóstol Juan nos anuncia 3 hechos sorprendentes acerca de Jesús. En este solo primer verso, y quiero que preste mucha atención, voy a ir despacio, no vamos a correr aquí porque la idea es que usted pueda subrayar su Biblia y tomar sus apuntes. La primera parte del verso que dice, en el principio era el verbo. Paremos ahí, detengámonos por un momento. Esta expresión básicamente significa que el verbo, es decir, Jesús, ha existido desde siempre. En el principio era el verbo, ya estaba allí presente. Que Jesús ha existido desde toda la eternidad, que cuando el universo fue creado, Él ya estaba allí presente. Este verso de Juan tiene un paralelo con Génesis capítulo 1, el verso 1 también. Mucho de lo que encontramos aquí en Juan en este primer capítulo tiene el paralelo en Génesis, se remite a Génesis capítulo 1, porque si usted y yo vamos a Génesis rápidamente, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol lo que está básicamente afirmando es que Jesús no es una más de las creaciones de Dios, no es otra o la primera criatura que Dios creó, no. Eso es algo que afirman algunos grupos que son considerados hoy sectas. Esta posición errada, y quiero darles un poquito de contexto para que sepan por qué lo estoy diciendo, esa posición de creer o de enseñar que Jesús es la primera de las criaturas creadas está errado, porque eso fue algo que enseñó e introdujo en la iglesia el presbítero Arrio en Alejandría, por allá por el siglo II, introdujo esta posición dogmática que en el concilio de Nicea, en el 325, fue declarada una herejía. Pero desafortunadamente ya se había propagado por muchas partes del norte de África y luego posteriormente a Europa, por muchos lugares, y se difundió esta doctrina que es una herejía, quiero ser claro, no es bíblica, y Juan lo está afirmando aquí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hasta el día de hoy esa posición de creer que Cristo es la primera de las criaturas creadas, postulado de los testigos de Jehová, una de las sectas, y digamos así, entre comillas, mal llamados testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo claramente que en el principio ya estaba allí Jesús. No es el primero de los creados. Y como si eso no fuera suficiente, nos va a dar otra información adicional que ya la vamos a ver. Así que quiere decir, o más bien el apóstol Juan empieza su evangelio dejando sentada una base fundamental, que Cristo ha sido, es y será la palabra eterna de Dios. Que la existencia de Cristo es eterna, no tiene ni principio ni tiene fin, es el alfa y es el omega. El verbo o el logos no fue creado, por lo tanto siempre ha existido. Y quien no acepta esta verdad doctrinal y teológicamente está errado. Y le será muy difícil, o tal vez mejor sería decir que le será imposible que pueda realmente tener una relación de comunión con el verbo. ¿Por qué? Porque si cree que es una criatura o la primera de las criaturas creadas por Dios, va a tener dificultades con ello. La siguiente parte del verso, y estamos todavía en el primer verso, dice que el verbo era con Dios. Preste atención a esto. Así que Juan introduce en esta segunda frase del primer verso la idea de una relación eterna entre Dios y Jesús. El verbo, el logos, con Dios, el Padre. Y esta relación se caracteriza por la comunión y la unidad entre ellos, junto con el Espíritu Santo que conocemos como la Trinidad.
Con esta afirmación entonces nosotros podemos llegar al conocimiento de que solo Jesús conoce íntimamente al Padre debido a esa relación de intimidad y comunión que ha existido entre ellos desde la eternidad. Y a esta altura debería ser, o es importante que nosotros nos preguntemos qué importancia tiene para nosotros saber esto. Que entre Jesús, el Verbo, el Logos y el Padre y el Espíritu Santo ha habido una comunión en una intimidad por toda la eternidad. Pues que si nosotros realmente queremos conocer a Dios en profundidad, la única manera es a través de Jesús. No hay otra manera, y eso es lo que el Evangelio de Juan nos va a señalar más adelante, que hay una sola puerta, que hay un solo camino. Y esa es la razón, porque es Jesús quien se encarna, ese verbo que se hizo carne, para mostrarnos al Padre, para revelarnos al Padre, para dárnoslo a conocer, porque aparte de Jesús y la revelación del Espíritu Santo, para nosotros como seres humanos sería imposible conocer a Dios. Si Él no se revela a nosotros, nosotros no podríamos conocerlo. Por eso, más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 9 dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el único que en verdad nos puede revelar con toda claridad y profundidad lo que hay en el corazón del Padre, porque Él vino a mostrarnos al Padre. Entre Jesús, ese verbo logos, y el Padre no hay secretos. Por eso era indispensable, mi hermano, que el verbo se encarnara, que finalmente tomara forma humana para que nosotros pudiéramos ver al Padre en toda su plenitud y conocer sobre todo el profundo amor que Dios siente por nosotros. Nadie, absolutamente nadie conoce al Padre como lo conoce Jesús. Y Él nos quiere revelar en toda su gloria, en toda su magnificencia y en verdad, ¿quién es el Padre? Esta es una afirmación positiva que hace Juan, ¿cierto? Pero también implica una afirmación opuesta que también es verdad. Si nadie puede conocer al Padre a menos que Jesús se lo revele. Dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero si Jesús no nos revela al Padre, no hay manera de que nosotros lo podamos conocer. Así que, junto con el Espíritu Santo, son Jesús, ese verbo del que habla aquí Juan, el Logos eterno, y el Espíritu Santo son los que dan testimonio de Dios, porque siempre han estado en una eterna comunión con Dios. Pero hay algo más. En este mismo verso dice, el verbo era Dios. ¿Ve lo que le digo entonces al principio? Jesús no puede ser una criatura, ni siquiera la primera de las criaturas creadas. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo Juan enfáticamente que ese verbo, ese Jesús, ese Logos, es Dios. Y por eso esta tercera afirmación no es menos asombrosa que las dos anteriores. Jesús, el verbo, el Logos, es Dios. Quiero que nos detengamos aquí un instante. Respiremos por un momento y escuchemos nuevamente esto que Juan nos está diciendo. Jesús es Dios. Yo sé que esta parte no es fácil para asimilarla debido a nuestra mente finita y a nuestra condición de pecadores. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y aceptar lo que Juan nos está diciendo aquí, que Jesús es Dios en toda su magnificencia, en toda su gloria y en toda su esencia. El apóstol no está tratando de decirnos que en Jesús hay algunas cosas en las que se parece a Dios, o que Jesús hace algunas cosas como Dios, lo cual de por sí ya sería
Bastante sorprendente y maravilloso. Pero no es lo que Juan nos está diciendo. En realidad, Juan lo que quiere desde el principio del Evangelio, por eso está en el primer verso, es no dejar lugar a dudas o ambigüedades, sino que claramente afirma que Jesús es Dios. Es Dios. Y conocer, saber y aceptar esto tiene unas profundas implicaciones para nosotros. Algunas de ellas, ¿cuáles son? Si Jesús es Dios, tenemos que obedecerlo. Si Jesús es Dios, tenemos que adorarlo. Si Jesús es Dios, tenemos que amarlo. Y si Jesús es Dios, tenemos que servirlo. Entonces, mire todas las implicaciones que tiene el que Juan nos diga que el Verbo, que Jesús, que el Logos es Dios. Cuando Jesús se encarnó, fue Dios mismo quien se introdujo dentro de la esfera humana, para desde nuestra realidad material poder mostrarnos al Padre y revelarnos así su voluntad. Por eso Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, para mostrarnos cómo el Padre actúa, cómo se encarnó para llevarnos a la vida eterna. Por eso es que el Evangelio de Juan es tan maravilloso y a la misma vez asombroso. Como en un solo verso, Juan ya nos ha dicho acerca de la existencia, de la comunión, de la identidad y de que el Verbo es Jesús, que el Verbo es Dios. Pero como si eso ya no fuera suficiente, ahora procede a darnos otro dato maravilloso con respecto a la participación del Verbo como creador. Mire esto, verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Suena un poquito a trabalenguas, pero en realidad es que en el griego el lenguaje está tratando de hacer un doble énfasis, por eso lo pone como un refuerzo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan entonces aquí? Jesús ha creado todo cuanto existe, mi hermano. Todo. Y ese es el punto que Juan quiere hacer ahora en este tercer verso. Todo lo que existe ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. De todas las teorías que existen en el tiempo, que existían en el tiempo del apóstol y que existen hasta el día de hoy, ninguna, teorías acerca de la creación o del origen del universo, ninguna es tan gloriosa y tan dignificante para el ser humano como saber que hemos sido hechos por la voluntad, la mano de Dios, y hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto se refiere no en el aspecto físico, pero en el aspecto moral y ético y espiritual, en ese aspecto. Y fuimos creados por un acto soberano de Dios. Él no nos necesita a nosotros, ni nos necesitaba porque Él en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban completos, eran completos. Pero creó al hombre a su imagen y semejanza para que podamos relacionarnos con Él. Pero no solo creó al hombre, sino creó todo lo material, el universo y el mundo donde vivimos para darle un lugar para que el hombre pudiera estar. Así que Juan no nos está tratando, y quiero que presten mucha atención a esto, mi hermano. Juan no nos está tratando de dar una explicación científica de cómo el universo llegó a existir. Porque no ese es el énfasis de la Biblia. La Biblia no es un tratado de ciencia, un libro de ciencia. Es un libro teológico, doxológico. Y entonces, lo que Juan sí está estableciendo es que fue Jesús, ese verbo, el que creó todo cuanto existe. Una vez más, le repito, Juan, el apóstol Juan, está haciendo eco de Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios creó todo cuanto existía de la nada por medio
de su palabra. Y dijo Dios. A eso se refiere. Esa palabra es el mismo verbo del cual Juan está hablando aquí. Así que Juan no estaba interesado en darnos un tratado científico. Estaba probablemente más interesado en refutar algunas doctrinas herejes que han surgido en su tiempo. Y esto lo podemos comprobar no solo por el Evangelio de Juan, sino por la primera carta de Juan que él después escribe. Y esto era básicamente una refutación contra los gnósticos de aquella época que decían que el universo había sido creado por Dios, pero de una materia mala, lo que llaman ellos las emanaciones. Pero es un tema que nos tomaría mucho tiempo explicarlo aquí, así que no solo lo menciono para que algunos entiendan de por qué Juan estaba dando esta explicación. Y Juan dice, o este verso más bien afirma de forma positiva, que todas las cosas por él fueron hechas. Esa es la parte positiva del verso que estamos viendo, el verso 3. Todas las cosas fueron por él hechas. Pero luego nos da una afirmación negativa, que es una forma en que en el griego se afirmaban ideas, y es dar también de manera negativa. Dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, para que no quede duda, lo pone tanto de forma positiva como de forma negativa, por así llamarlo, dentro de ese instrumento para exponer esta idea. Solo con el propósito de hacer un énfasis doble. Y esto una vez más, cada verso que estamos viendo tiene profundas implicaciones para usted y para mí. Mire, ¿cuáles son algunas de las implicaciones que tiene? Entonces, el verbo ha creado todo cuanto existe. Es Jesús. Jesús es el creador. Creó todo cuanto existe. Y lo creó a partir de la nada, como lo establece Génesis capítulo 1, al afirmar que la creación del universo fue, y allí hay una palabra, cuando dice, en Génesis encontramos la palabra creó el cielo, creó lo que, cualquiera de las cosas que dice allí, la palabra es bara, y es una palabra que en hebreo significa crear a partir de la nada, de lo que no existe. Para darles un ejemplo rápidamente, para que podamos entender de qué es que les estoy hablando. El hombre fabrica cosas, lo que nos imaginemos, un teléfono, un computador, una cama, un carro, lo que sea, fabrica. Pero para fabricar cualquiera de estos productos necesita materias existentes. Entonces tumba un árbol, excava materiales en metales, en fin, transforma. Entonces, en esa esencia, el ser humano más bien no crea, sino que transforma materiales existentes. Porque no puede sentarse un hombre y de la nada crear algo. No, eso es un atributo que solo a Dios le corresponde. Entonces, por eso es lo que Juan nos está diciendo. Dios, a través de Jesús, creó todo cuanto existe. ¿Y quién es el creador de todo cuanto existe? El Verbo, Jesús. Eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Y la otra implicación que tiene para nosotros, saber que Jesús o el Verbo creó todo cuanto existe, es que al Verbo, es decir, a Jesús, le pertenece el universo y todo cuanto hay en él. Así que si aceptamos la primera afirmación de que el Verbo, Jesús, el Logos, ha creado todo, significa que entonces también, todo lo que existe le pertenece, tanto lo visible como lo invisible. Y por tanto, nosotros, usted y yo, le pertenecemos a Él por creación. Todos los seres humanos somos criaturas. Le pertenecemos a Dios porque nos creó. Pero mire lo que voy a decir. Solo los creyentes le pertenecemos doblemente, porque no solo le pertenecemos por creación, sino que también le pertenecemos por redención. Déjenme contarles rápidamente una historia. Yo sé que algunos de mis hermanos ya me han escuchado contar esta historia, pero solo para ilustrar rápidamente este punto. Dice que un niño construyó un pequeño barco.
de madera. Consiguió todos los elementos, lo construyó, y un día que estaba lloviendo y que había crecido un pequeño arroyo cerca de su casa, lo puso allí a flotar. El arroyo creció y se llevó el barco. Se lo llevó. El niño no lo encontró. Días más tarde, caminando por las calles de su pueblo, se sorprendió al llegar a la vitrina de un almacén y encontrar su barco allí. Él lo reconoció porque él lo había hecho. Y reconoció allí el barco exhibido y entró a la tienda y le preguntó al señor que cuánto valía ese barco. El hombre le dijo cuánto valía. El niño fue corriendo a su casa, rompió su alcancía, trajo el dinero y compró aquel barco que él había hecho. Ahora, al salir de la tienda, él abraza su barco y le dice al barco: ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y te compré. Es lo mismo que ha hecho Dios. Nos hizo a todos los seres humanos, pero solo aquellos que recibimos a Cristo hemos sido comprados con su sangre preciosa y le pertenecemos doblemente. Eso es lo que también afirma otros autores bíblicos, Pablo y el autor de Hebreos, que Jesús el Verbo no solo nos compró, no solo nos creó, sino que nos compró y además sustenta la creación. Todo lo que existe se sustenta por el poder del Verbo. Y hasta aquí hemos visto que entonces el Verbo, Jesús, ha existido eternamente con el Padre, que Jesús es el creador de todo cuanto existe y que además es su sustentador, pero adicional a eso, en los siguientes versos Juan pasa a explicarnos cuál es la relación que existe entre Dios y el Verbo, pero también la relación que hay entre el hombre y el Verbo. Esos son los siguientes versos, preste atención. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué nos dice Juana en este verso? Que Jesús es la vida y la luz de los hombres. El apóstol Juan ahora introduce dos palabras que van a ser muy recurrentes dentro del Evangelio y además son claves, que son la palabra vida y luz. Y para Juan no solo era importante establecer quién es el Verbo y cuál era su relación con el Padre, sino que ahora nos anuncia cuál es esa relación que el Verbo quiere tener con los hombres. ¿Cuál es? Y tiene rápidamente dos connotaciones. Jesús es el Verbo, es la vida. Cuando el apóstol menciona que el Verbo, que Jesús creó todo cuanto existe, implícitamente nos está diciendo que en Jesús se origina la vida. Y esta declaración es maravillosa y asombrosa porque nosotros sabemos ahora que solo Jesús fue el que nos da la vida física, pero también es el que le concede la vida espiritual y la sustenta a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Así que en términos espirituales, el Nuevo Testamento y en particular Juan establece que el hombre solo tiene vida completa, física y espiritualmente, cuando tiene a Jesús. Por eso es necesario que nosotros hagamos una distinción muy importante. El ser humano posee vida en el sentido fisiológico. Mientras estemos respirando, tenemos vida. Somos un organismo vivo. Pero solo se tiene vida espiritual cuando se tiene a Jesús, porque son dos términos diferentes que utiliza el Nuevo Testamento. Todos los seres humanos caminamos, movemos, nos respiramos, estamos vivos. Pero si no tenemos a Jesús, estamos muertos espiritualmente. Por eso es que una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que cuando estamos en pecados y en delitos, estamos muertos. Muchos dicen, no, pero yo no estoy muerto, mire que estoy vivo, si me pellizco me duele. Sí, usted está vivo en el sentido físico, pero en el sentido espiritual no. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el verso 5, dice que el hombre está muerto en pecados
y que es solo a través de Cristo que puede tener vida espiritual. Y todo eso por amor y gracia. Mire lo que dice. Aún estando nosotros muertos, y dice nosotros, incluye el apóstol Pablo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis añade, por gracia sois salvos. Así que el verbo, Jesús, es la vida. Significa que todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador, entonces no solo tiene vida física, sino que también tiene la vida espiritual. Y Juan más adelante, en el capítulo 11, en el verso 25, vuelve a hacer este argumento cuando cita las palabras que Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, una vez que Lázaro estaba muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está el argumento. El que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Y solo aquel que tiene a Cristo vivirá. Y aunque muera físicamente, un día resucitará. Por eso es importante que usted se pellizque en esta mañana y mire a ver si está vivo. Y de seguro lo está, porque si no, no estaría viendo este sermón. Pero esa es la primera parte. Ahora el asunto es preguntarnos, ¿estamos vivos espiritualmente? Espero que sí. Porque si todavía no está vivo espiritualmente, hoy es un buen día para estarlo. Hoy es un buen día para resucitar. Porque si acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted en este mismo instante tendrá vida eterna. Entonces, la implicación, Jesús es la vida. Pero Juan añade algo más. Jesús, el verbo, es la luz. Para Juan, entonces, lo que está tratando de darnos es dos ilustraciones rápidamente. Para Juan, Jesús o el verbo no era solamente la vida, también era ¿qué? La luz. Y desde la antigüedad el hombre siempre ha asociado la luz ¿con qué? Con lo bueno, con lo positivo y en última instancia con Dios. Pero también, al igual con las tinieblas, han sido asociadas ¿con qué? Con lo malo, con lo negativo y en última esencia con Satanás. Es como lo establece, estos dos últimos principios los establece la Escritura. Dios es luz y Satanás es tinieblas. Es como claramente lo pone la Biblia. Así que lo que Juan nos quiere decir aquí es que el verbo, o sea Jesús, es la luz de los hombres. Si nosotros no tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos en tinieblas, estamos en la oscuridad. Y eso, el único que nos puede sacar de esa oscuridad, de esas tinieblas, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Esa es la manera como Juan lo ilustra o lo pone. Cuando nosotros tenemos la luz, cuando tenemos a Jesús, tenemos luz y entonces podemos ver cómo funciona verdaderamente el mundo físico, el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, nuestra cosmovisión del mundo cambia completa y absolutamente cuando tenemos a Jesús. Cuando no lo tenemos, seguimos en oscuridad y tinieblas. Recuerde también, mi hermano, que Jesús en el Sermón del Monte también afirma que el creyente que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, y esa naturaleza es ser la luz y la sal del mundo, refiriéndose al carácter que tenemos nosotros como cristianos. Así que Juan termina este verso con una especie de himno, por así decirlo, un himno de victoria, al afirmar que la luz triunfa sobre las tinieblas. Y esto es profundamente maravilloso. ¿Por qué? Porque debe animarnos a brillar con todo el resplandor de Cristo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez la definición de oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz.
Usted y yo, mi hermano, hemos sido llamados por Cristo a brillar en medio de esa oscuridad, porque así las tinieblas serán dispersas. Pero le repito, una vez más, solo los que tienen al Verbo, a Jesús, al Logos, tienen la luz de Dios. En las palabras de Juan, no tener a Cristo es simplemente estar muerto y estar en tinieblas, que es lo mismo. Así que, mis hermanos, al empezar el Evangelio de Juan, nos hemos encontrado con un gran comienzo que tiene profundas implicaciones espirituales para usted y para mí. Es de una trascendencia eterna lo que usted crea de Jesús. Y eso es la esencia del Evangelio que Juan nos quiere transmitir desde el comienzo. Jesús siempre ha existido. Jesús, o el Verbo, es Dios. Jesús ha sido el agente creador de todo cuanto existe. Jesús es la vida y Jesús es la luz. Y solo aquellos que lo tienen como Señor y Salvador verdaderamente tendrán vida y andarán en luz. Esto que hemos visto en esta mañana es solo el comienzo del Evangelio de Juan. Por eso vuelvo a animarlo, mi hermano, a que no se pierda ni una sola de estas predicaciones, porque tenemos mucho que aprender del Evangelio de Juan. Y tanto para los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, como para los que recién empiezan. Así que, al igual que a mí cuando me dieron ese consejo de cuál podría ser el libro de la Biblia que debería leer, y me recomendaron a Juan, hoy puedo decirle exactamente que fue un gran consejo, que también quiero dárselo a usted. En este Evangelio nos encontraremos cara a cara con el Verbo eterno de Dios, que se hizo carne, y en Él, a medida que avancemos en el Evangelio, podremos ver al Padre y descubriremos ese amor eterno que Él ha tenido por nosotros los pecadores. Ahí donde está mi hermano, lo invito para que incline su rostro y elevemos una oración al Señor por un momento. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino para revelarnos tu amor. Te suplicamos que nos guíes con amor de tu mano por esta nueva serie de sermones sobre el Evangelio de Juan, y que sean de gran bendición para todos nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de la revelación que tú nos das, podremos creer en Jesús como el Verbo eterno y tener vida y caminar en luz. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén.